Tú sabes que la detención por ICE del primer cubano que estaba incluido en la lista de represores ha venido acompañada de un video en el que, según varios denunciantes, se le ve en Cuba golpeando a un manifestante durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ahí estamos viendo esas imágenes. Él es el que aparente, según la denuncia, es este que está golpeando allí a la persona. Eso provoca la respuesta de otros manifestantes, y aunque no se le ve el rostro, algunos de los que estaban presentes allí lo habían ya señalado desde mucho antes de la detención. Vamos a mirar los detalles dentro de unos segundos. Incluso ellos han aportado datos sobre sus supuestos vínculos con el régimen castrista. La pregunta que se desprende de esta detención, así como de la deportación de la jueza Matancera, pues es si esta va a ser las únicas, si además hay preguntas concernientes a quiénes más podrían ser detenidos o deportados, qué criterios se usaría para determinar el orden y la intensidad de estas detenciones y de estas deportaciones, así como la reacción del régimen castrista. Hay casos tan notorios como el del piloto, recuerdan, acusado de participar en el operativo para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, al punto que algunos están recordando el título de una vieja película y se están preguntando, ¿dónde está el piloto? Muy buenas tardes y bienvenidos a Fondo. Las damas primero, aquí somos antiguos. Tenemos a Sabrina Hernández, periodista, ¿cómo andas? Sí, bien, un placer siempre compartir contigo, Cao. Qué gusto, ¿no? Mira, te presento a Rolando Cartaya, que como te decía, fundador del periodismo independiente, expreso político, y de alguna manera es la persona, ¿no?, que con la Fundación de los Derechos Humanos ha elaborado esta lista de represores, que me dicen que desde que empezó esto ha aumentado el número de denuncias. Muchísimo, sí. La cantidad de denuncias que están poniendo directamente en la página de nosotros, que es una base de datos interactiva. Y entonces tú puedes entrar a esa pestaña que dice denúncielos y empiezas por poner tus datos, porque te tienes que responsabilizar con tu denuncia, pero ya después pasas a explicar todo lo que tú sepas del represor y de tu caso. Eso sí, no nos pueden poner Pepito, porque no, claro, con eso no vamos a ninguna parte. ¿Y el represor tiene derecho a protestar en la misma página? El represor, si piensa que está injustificado, el supuesto represor, ¿no? Sí, que está injustificado, se puede contactar con nosotros y nosotros determinaremos después si sigue o si no sigue en la página. Porque recientemente una señora que decía que ella no había hecho nada, ella estaba en Tampa con su familia, y resulta que hay disidentes que están acusándola de que sí, de que ella tenía un puesto de mando en a 3 casas de estos disidentes para la seguridad del Estado. Ok. Vamos a ver algo, Sabrina, que es entre las denuncias de este último, ¿cómo que se llama el último detenido del viernes? Se llama Daniel Morejón García. Daniel Morejón García. Tú confías en la memoria de él, no te preocupes. Daniel Morejón García. Y fue detenido el viernes, ¿no? Y ahora, aunque se supo después. Sí. Ajá. Ahora, hay un video donde supuestamente él es el que está, pues el 11 de julio, golpeando. Ahí lo vamos a ver. Lo que pasa que a mí me preocupa es que no se le ve la cara. Entonces, en este caso, Cartaya, ¿cómo hacen ustedes para admitir esto como un testimonio? Hay otros testigos que ya los tenemos en la lista. O sea, nosotros listamos las víctimas, pero también los testigos. Okay. Y tenemos 2 o 3 testigos que dicen que sí era él, o incluso una persona que estuvo allí mismo. O sea, estaba... Después a él es el que después le van arriba, de ahí se cayó, sí. Y algunos... él termina siendo el golpeado también. Sí, él termina siendo golpeado, pero realmente el agresor inicial fue él. Claro, pero si yo fuera su abogado defensor, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es importante siempre ponerse en el lugar del otro, yo te diría que no sabemos si fue que la pelea fue por otra razón, o porque le mentó la madre, o porque hubo
otro tipo de indicativo. No es que yo esté poniendo en duda las denuncias. Yo creo que es en honor al equilibrio este tipo de cosas. Hasta ahora, lo que ha aprobado la lista de ellos, que es muy seria, porque esta es la lista que también el congresista Carlos Jiménez ha enviado a las autoridades pertinentes para que se tomen medidas, y ya vemos la primera, ¿no? Claro. ¿Qué? Tu punto es válido, sobre todo porque hay una línea muy fina entre lo que el régimen siempre va a tratar de usar a su favor. Y obviamente hay que tener un respaldo de testigos. Me parece muy bien la estrategia de buscar la veracidad, y va a ser imposible, sí. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el régimen usa también personas a favor de la seguridad del Estado que están aquí, pero que no hay forma de tú tener una foto, de tú tener una prueba real y palpable de que tiene lazos con el régimen. Es decir, que hay que confiar en las víctimas, y ahí sí hay que hacer una investigación. Pero ¿quién asegura que el régimen no va a usar a opositores en Estados Unidos para también, pues, sembrar esta cizaña que los lleve a la deportación? Aquí hay muchas cosas. Claro, y entonces también en el próximo segmento vamos a tener un testigo, ¿no? Uno de las personas que asegura que sí, que era él, que él estaba allí, etcétera, etcétera. Ahora, la otra pregunta es ¿hasta dónde se va a llevar esto, no? Y yo no tengo ánimo de justificar a nadie, pero en un régimen totalitario donde todo está en manos del Estado, los centros de trabajo, las instituciones, etcétera, etcétera, ¿qué vas a considerar un vínculo digno de que la persona sea? Yo creo que el represor, sin lugar a dudas, es alguien que debe estar en la primera línea. O sea, aquel que haya usado el poder que le daba ese régimen totalitario para reprimir, para encarcelar, para privar de una libertad que no se goza en toda la isla, pero además está tras las rejas, debe estar en primera línea de deportación. Pero, por ejemplo, alguien que fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, yo conozco aquí a algunos que sospecho que jamás lo dijeron. Si su entrevista ocurrió hace 20 años atrás y él nunca lo dijo, y ahora alguien lo denuncia. Bueno, hemos hablado de los formularios de inmigración. Los formularios de inmigración son bastante exhaustivos y bastante precisos en eso. Hay uno que tú llenas antes de salir de Cuba, el DS-260, que te pregunta si eres miembro del Partido Comunista u otro partido totalitario. DS-260. Y el 160 también se ha vuelto. Pero hay ya el formulario para establecer la residencia, y muchos de ellos han llegado a establecer la residencia. Te dice si fuiste en algún momento miembro del Partido Comunista o de otro partido totalitario. Además de una serie de preguntas de seguridad, de que si tú trabajaste en una prisión o un campamento de prisioneros, o si perteneciste a la policía o fuiste militar, etcétera. O sea, hay todo eso es nuevo. En mi época... siempre ha estado. Lo que pasa es que como son tantas preguntas... No recuerdo nada de eso. Sí, yo solo recuerdo que decía, si tú perteneciste al Partido Comunista, ese detalle de la UJC no lo tenían. No, eso lo hemos estudiado bastante bien. Sí, y decía, en los últimos 5 años. No, decía. además no es en los últimos 5. Dice ever, sí, es la palabra, ever, en algún momento. Hace 20 años también hacían... Lo que yo sí recuerdo es que yo recuerdo que me preguntaron en los últimos 5 años. Tenías que explicar tus centros de trabajo o de estudio de los últimos 5 años. En este momento creo que son 10. A las escuelas, sí te preguntaban las escuelas. Y también. este señor, por ejemplo, era el director de la fábrica de piensos de este lugar, de Las Cañas, en Artemisa. Pero además, en las copias de sentencia de estos muchachos que los condenaron a 8, 7 y 6 años. Aparece el nombre de él como testigo. Aparece el nombre de él como jefe de la zona de defensa de Artemisa, cosa que se activa en un caso como el de... ¿Qué es la zona de defensa? La zona de defensa es una, digamos, es parecida a la brigada de respuesta rápida, pero con organización más militar, ¿me entiendes? Sí. Dice Carretera, conocido como Mandy, que es residente de Las Cañas. ¿Y eso quién lo escribe? Esto es parte de la copia de sentencia de estos muchachos. Ah, ¿y que él va como testigo contra ellos? Como testigo contra ellos, claro. Pues, siendo él el que inició la agresión, resulta que aparecen estos muchachos como los que lo agredieron. Sí es cierto que los otros dos lo golpearon porque él
golpeó. Esto es sobre el evento del video. Sí, sobre el evento del video. O sea, que hay un documento oficial. Sí, hay un documento oficial que dice quién es este señor, que además de eso fue... o sea, que por culpa de él hay personas presas del 11J. Exacto. Hay estos tres muchachos que son Armando Martínez, Rolando González y el otro se llama Raichel Cantún. Estos tres fueron condenados a 8, 7 y 6 años de prisión por el testimonio de este señor que los acusó. Pero además este señor fue administrador de los almacenes universales. Eso es una dependencia del Grupo Gaesa que dice quién en Cuba puede trabajar dentro de la zona del Mariel con las empresas extranjeras. Que es el puerto. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tendremos a uno de los testigos de ese evento para saber cuán serio es. Y yo insisto de nuevo, ¿no? ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde entra el bisturí? Volvemos. Bueno, muy bien. Estamos tratando de hacer contacto con uno de los testigos, ¿no? Este tipo de denuncias que ha hecho la Fundación de Derechos Humanos y esta lista, que ya es una lista oficial al llegar aquí al Departamento de Justicia, está hecha con toda la seriedad. Primero porque Cartaya es una persona seria, porque las personas que están trabajando ahí son serias y porque la idea es hacer justicia, no injusticia. Pero yo sigo preguntándome, aquí hay tanta gente que, me da pena decirlo, pero Miami es el lugar donde mucha gente reescribe su biografía, ¿no? Es la reedición. Aquí hay gente que ha pasado de ser el represor a reprimido en dos plumazos. Hay gente con un grado de imaginación además muy grande, que se inventan unas historias heroicas y unas leyendas donde por supuesto nada es verdad. Pero hay mucha gente que, digamos que ha omitido detalles. Mi pregunta es, ¿el servicio militar obligatorio? Casi todo. ¿Cuánta gente no ha pasado? Obligatorio y el nombre te lo dice, Cabo. Muchos jóvenes se vieron obligados a pasar el servicio militar. Pero hay gente que ha pasado el servicio militar obligatorio en el Minin, por ejemplo. Esa es la historia. Que la pregunta primero te quiere saber si tú estuviste en algún cuerpo militar, pero después te dice que expliques. Entonces, una cosa es el servicio militar obligatorio y otra cosa es que tú seas de los boinas negras del Minin. Sí, pero ¿cuánta gente no fue a Angola a través del servicio? Está bien, lo puedes explicar. Creo que uno de los principales errores de estas personas... Pero si se te olvidó explicarlo, ahora tienes chance de rectificarlo. No. La cuestión es ser transparente. Sí. Ser transparente en estos formularios y ser transparente con los funcionarios de inmigración también, porque... está formulario que mencionamos y están también las entrevistas consulares, donde te hacen preguntas similares antes de salir de Cuba. Bueno, una entrevista consular de esa es donde la jueza, que se cree mal juzgada, mintió. Yo hablé con Mario Pentón porque estaba confundido. La jueza llegó aquí al aeropuerto y en el mismo aeropuerto la detuvieron. Y además, una cosa que es una pregunta que cuando usted perteneció a tal y tú dices que no, siempre esta es la fórmula. Dicen, le voy a repetir la pregunta por si usted no entendió bien. Entonces ya cuando tú por segunda vez... Le dices que no. Entonces ella estuvo 21 días en un centro de detención aquí migratorio y... un poco, lo que me llamó la atención es que cuando Mario Pentón la entrevista, que ya está de regreso en Matanzas, dice cosas muy frívolas. Dice, bueno, por lo menos conocí los Estados Unidos, estuve 21 días y tuve una experiencia. Bueno, conoció los Estados Unidos, no sé. ¿no? Pero uno espera algo más sesudo de alguien que estuvo 30 años dictando sentencia. Exacto. Pobres sentenciados, pienso yo, ¿no? Porque, a ver, me dicen... Sabrina, que tengo a Miguel Fajardo en línea. Cartaya, explícame quién es Miguel Fajardo. Miguel Fajardo es uno de los testigos que tenemos de esto que sucedió. Él conocía bien a este señor, a Daniel Morejón. Morejón García. Sí. Miguel, buenas noches. No tenemos audio, Miguel. A ver, algo pasa ahí qué pena, ¿no? Sí. ¿Dónde está Miguel?
¿no? Sí, que A Miguel lo está mejor en está aquí en Cuba. Hialeah, ¿no? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No, está aquí. ¿Dónde está Miguel? En Cutter Break. Ah, en Ah, Culver Bay. Color Bay. Sí. Sí, bueno. Cuéntame, pusimos el video del 11 de julio y yo estaba diciendo que no se le ve el rostro, pero que la denuncia está levantada a partir de una serie de testimonios y me dicen que uno de los testimonios es el tuyo. Cuéntame por qué tú estás seguro de que es Sí, él correcto. y qué pasó ese día. Bueno, de cuento. Me está llegando el sonido repetido. Bueno, mira, yo soy activista de derechos humanos y yo estuve denunciando todo lo que estaba pasando el 11 de julio. Yo soy de Artemisa y Daniel Morejón es de Artemisa. ¿Qué pasa? Que Daniel Morejón era el jefe de la fábrica de pienso en un poblado que se llama Las Cañas, que está a 5 kilómetros de Artemisa. Entonces, todo Artemisa a mí me sigue en las redes sociales, en las denuncias que hacemos y todo. Entonces me contactan personas de aquí que son oriundas de Las Cañas, donde sucedió todo con Daniel Morejón. Entonces, claro, desde ese minuto me mandaron los videos y nos conectamos. Muchas personas de Las Cañas, dentro de Cuba y fuera de Cuba, y yo. Conseguimos toda la información de Daniel Morejón, incluso su número de teléfono. Yo lo llamé después de haber hecho las denuncias, lo llamé por videollamada y me contestó. Le dije, hablé con él y que quitara esa denuncia porque ya Armando estaba detenido. Estaba detenido Armando y los dos muchachos que lo defendieron. Y entonces él no accedió. Lo que recibí fueron amenazas, ofensas por parte de Daniel, por parte de su esposa, que también está aquí, y junto con Daniel, y pidió asilo político. Entonces, Cao, sí, ella también mintió. Entonces, te cuento que desde ese momento se vinieron llamadas. Su hija me llamó también, Daima Morejón, que vive en Hialeah, bueno, donde encontraron a Daniel. Ese encuentro, disculpa, que tú cuentas, ese encuentro primero en el que él te amenaza o te insulta, estando tú dentro de Cuba. No, yo estaba en México. Ok. Entonces, Cao, ellos tienen familia en México. Y el esposo de una prima me llamó, me contactó, primero de buenas maneras para que yo dejara de hablar de Daniel. Y yo le dije que mientras los muchachos estuvieran presos, estaríamos denunciando a Daniel. Pues esa persona me amenazó, me dijo que sabía dónde yo estaba porque esa persona vive en México, que me iban a buscar, que me iban a encontrar, etcétera. Y pasó el tiempo y todo, siempre estuvimos monitoreando a Daniel. Hay algo que sucedió que la gente no sabe. Claro, hay algo que la gente no sabe. Yo agarré las fotos de las mansiones de Daniel, las fotos de su carro, y puse una denuncia en la página virtual de la Fiscalía de Cuba contra Daniel por corrupción y desvío de recursos.
pensamos que a raíz de esa denuncia a él lo botaron del trabajo porque lo sacaron del trabajo. Entonces, Cao, todo este tiempo hemos estado monitoreando a Daniel en Cuba. Él puso un negocio de MIPYME con un policía que le dice que el hombre del saco, que tiene atemorizado a la ciudad de Artemisa. Y de repente un día me llaman y me dicen, oye, Daniel está en Miami. Hay que decir que en esto hay unas mujeres que han estado siempre pendientes de todo y nos comunicamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y le dije, mira, vamos a mandarle la información a todo el mundo. Y ellas anduvieron llamando, tocando puertas, escribiéndole a las diferentes páginas. Y de ahí se da a conocer que Daniel Morejón está aquí. Y lo demás, bueno, ya ustedes lo saben. Se le dio seguimiento y ayer recibimos la buena noticia. Miguel, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, es interesante, porque es un testimonio el tuyo de primera mano, de cómo se inicia pues el deseo de hacer justicia dentro de Cuba, ¿no? Cómo sale y cómo... Y esto nos adelanta un poco y nos pone ante el debate que yo quiero preguntarle a Sabrina, como representante de la generación más joven, de justicia y también estrategia, ¿no? Sí. Ya verán por qué creo que puede estar encontradas las dos cosas cuando regresemos de la pausa. No se vayan. Continuamos aquí con Sabrina Hernández, con Rolando Cartaya y con el testimonio de Miguel Fajardo, que nos suma ahora el nombre de Daima Morejón, ¿no? Que es la esposa. Sí, es la hija de Daniel. Ah, la hija, Daima es la hija. ¿Y la esposa? La esposa no tengo el nombre. Ajá. Pero bueno, la hija no tiene culpa, pero ¿no? podemos conseguir. La pregunta es hasta dónde va a llegar y voy a hacer una pregunta quizá un poco cínica de mi parte, ¿no? Sí. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, lo correcto es que los culpables paguen, ¿no? Seguro. Desde el punto de vista estratégico, yo tengo, y además porque desestimula, desde el punto de vista moral, desestimula a los represores que se ven en ese espejo y que sepan que no hay impunidad, que en algún momento van a pagar y proteges a las víctimas. Ok, eso está correcto. Pero también tengo la duda de que si los que están con el gobierno no ven ninguna puerta de salida, creen que si se pasan al otro bando, en realidad los van a castigar. Por ejemplo, las personas que desde aquí convocan al ejército para que se rebele, se lo van a pensar dos veces. ¿Podría tener, digo yo, esa pequeña dificultad el otro lado de la historia? No creo, claro. ¿No? No creo, primero porque, bueno, cuando suceden cosas como esta, existe la protección a las personas que tratan de ayudar, pero además el que haga algo en Cuba con tal de recibir un asilo o una protección en Estados Unidos y no pensando en que se va a lograr la libertad y van a poder ser libres... Si Ramiro Valdés mañana se revela, ¿lo perdonas? No. Entonces, Ramiro va a decir, no me revelo, ¿no? No, claro que no, pero es que yo no lo voy a perdonar ni se revela ya o aquí o con o sin. O sea, ¿cómo tú vas a perdonar a una persona que tiene tanta sangre en sus hombros por tantos años? Cabo, es imposible. En Panamá, Roberto Díaz Herrera, segundo coronel al mando después de Noriega, se le reveló a Noriega y se convirtió en el gran testigo del pueblo y hoy por hoy vive en libertad en Panamá y se le perdonaron todos los delitos. No creo que eso suceda con el pueblo cubano. Fue útil porque a partir de su testimonio empezó la lucha contra Noriega. Tú tienes la opción de pedir la baja de lo que estás haciendo, cuando menos, y si además de eso quieres colaborar con la Fuerza Democrática, mejor todavía. Pero lo importante es que sepan que van adquiriendo una responsabilidad penal que no va a expirar y que en algún momento
van a tener que responder por eso. De momento no responden por las violaciones de derechos humanos, porque no tenemos una Cuba libre, ni un Estado de Derecho en Cuba, pero sin embargo mira lo que les está pasando. O sea, muchos de ellos aspiran a venir aquí a los Estados Unidos porque la situación en Cuba es... Y hasta retirarse, como dijo este señor. ¿Cómo tú vas a llegar aquí en un sillón de ruedas, además, como supuesto discapacitado? Que veo que lo del sillón de ruedas se usa porque la jueza también venía en sillón de ruedas. Entonces, no creo que esa tenga que ser la escapado. El primer secretario del Partido de Cienfuegos también venía en sillón de ruedas. Es una técnica para que le tengan lástima. ¿O qué cosa parece que es una estrategia. Una de las variantes que quedan, porque ya de momento no está funcionando el parol humanitario, ni la aplicación CBP One por la que entraron tantos, ¿no? Solamente por el parol fueron como 110,000 cubanos los que entraron. Pero está funcionando la reunificación familiar, que fue por donde entró Menéndez Castellano y por donde entró esta jueza. Ahora, en lo que Miguel tiene razón, y no lo ha dicho, pero se desprende de sus palabras, es que hay que tener la cara muy dura para... ayer, porque eso fue ayer, tú estés golpeando a las personas en nombre de la revolución, estés testificando en los juicios y que haya personas presas ahora mismo en Cuba por tu culpa y que tú vengas aquí a Miami a vivir en el corazón de la mafia de Miami, ¿no? Eso es tremendo, Miguel, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, Cao. Esto que estamos haciendo hoy, estamos haciendo la guerra y estamos haciendo historia. Ellos tienen que entender, los represores en Cuba, que sus actos tienen consecuencias. Y que si ellos están pensando mañana, porque todos los comunistas tienen familia aquí, si ellos están pensando mañana en venir para acá, tienen que ver de qué lado la historia se van a poner. Te voy a decir algo. Este gobierno está desaprovechando una oportunidad con Daniel Morejón. Ellos tienen en su poder a un hombre que trabajó por la hija de Raúl Castro en la zona franca de Mariel. Ellos tienen en su poder a un hombre que a través de una MIPYME está lavando la fortuna que hizo en Cuba desde este país. Hay una mafia de corrupción alrededor de Daniel Morejón que incluye militares. ¿Ok? Yo pienso, y las personas que reciben mis denuncias piensan que Daniel Morejón debería ser interrogado y sancionado primero en este país, porque están las pruebas de Daniel dando golpes, están los testimonios de las personas que sufrieron tragos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión de Guanajay. ¿Y por qué simplemente te deporto? Bueno, porque ahí me va a decir Cartaya, hay una dificultad. Claro, hay delitos como genocidio, altas violaciones a los derechos humanos que no sé si se pueden juzgar fuera del lugar donde se cometieron, pero hay un problema de jurisdicción. Yo no sé si Estados Unidos tiene jurisdicción para condenar o juzgar a alguien por un delito que no se cometió en los Estados Unidos. No sé cómo... No tiene jurisdicción para eso. Lo que sí tiene jurisdicción es para juzgarlo por un delito federal, que es mentirle en tus formularios de inmigración o mentirle a un funcionario consular de los Estados Unidos, que ya hubo una persona que sepamos, que fue, lo hemos mencionado otras veces, Saúl Santoferro, oficial de seguridad del Estado en la prisión de Tacotaco, en Artemisa, casualmente, y que lo vieron en un sedano. Hubo un proceso, el señor tuvo que cumplir 6 meses de prisión, tuvo que pagar una multa enorme, y además de eso lo deportaron a Cuba, pero Cuba lo devolvió para acá y no pasó nada. Ah, mira, esa es la otra. O sea, ¿qué pasa con un deportado de esto que Cuba no lo admite? Se tiene que quedar aquí con orden de deportación.
aquí hay muchos en esa situación, muchos. Estamos hablando de que la cifra no la recuerdo mucho, pero sé que excede los 4.000 cubanos con orden de deportación a Estados Unidos, que Cuba no los acepta y están aquí. Que eso es un problema que veo yo de los planes o los programas o los tratados de deportación con Cuba, que al final es Cuba quien dice, este sí, este no. Como tú dirás, cualquier país sí, pero Cuba. Cuba, por ejemplo, le mandan a Ramón Saúl Sánchez y le dice que sí, ¿no? Y a lo mejor hay otros que no los admite, como el caso de Saúl Santos Ferro. Otros casos, Manuel Menéndez Castellano, ¿qué es? Fue primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos, o sea, un alto cargo. No es el más alto cargo, porque el más alto cargo se autodeportó, que fue Misael Enamorado Dajer. Este señor sí fue miembro del Buró Político y fue miembro del secretariado del Partido Comunista. Y parece ser que, si me cogen, entonces claro. sí. Pero hay que tener la cara, ya es que yo me quedo... Sí, no hay que tener la cara dura. O sea, y ahí nos enfrentamos al tema de la doble, como digo, la triple moral, ¿no? En Cuba, que es una cosa tremenda. El caso de Manuel Menéndez Castellano, tú lo seguiste, ¿no? Exacto, ese es el señor que todavía está aquí, no pasa nada. Él vino por reunificación familiar también por el hijo, que es lo que hablamos. Obviamente eso también me imagino que sea muy fácil de deportar, porque mintió en el formulario, porque otra cosa que no habíamos mencionado, muchas de las personas que llegaron por frontera y a través de CBP One no se les preguntó nada. No hay un formulario a llenar. A esas personas se les recogió los nombres, las huellas, se le tiró una foto y bienvenido a los Estados Unidos de América. ¿Cómo tú vas a probar que esa persona te mintió al entrar al país si Biden abrió la frontera? Y aquí entró todo el mundo, sin una verificación. Sí, eso también es verdad lo que dice ella. La gente del parol que vinieron de un día para otro, no hubo una verificación seria, pero para nada, eso fue un relajo. Para nada, claro que no. Si personas con un Social Security que habían fallecido estaban reclamando a personas con un parol humanitario. No. En los servicios de inteligencia en Cuba ahí deberían estar diciendo, ¿quieres Miami? ¿Escoge Cancún o Miami? Porque además el sueño de los segurosos de Cuba es vivir en Miami. Seguro. Su retiro es en tierra de libertad. O el retiro no, o el activismo. O el activismo también, claro. No es lo mismo que te manden a espiar a Angola que te manden a espiar a París, a Madrid, a Miami, claro que no. etcétera. Vamos a Miguel, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Me gustaría, por último, nada más, entonces, ¿tú crees que debe ser de alguna manera juzgado acá, que podría ser un premio devolverlo? Yo no es solo mi opinión, es la opinión de la comunidad cubana aquí en el exilio. Chao. No es justo que este hombre haya provocado tanto mal y esté en las manos de la justicia norteamericana y no pague, aunque sea por lo que dice Cartaya, el delito de mentir. Aunque no te creas que por lo menos aquí en las cárceles americanas no se va a la luz, no hay apagón. No, y pagamos nosotros de nuestros ingresos, mi amor, la estancia en las cárceles además. Te iba a decir que cuando deportaron a la jueza, antes de deportarla, dijeron que podía ser deportada, pero también enjuiciada. Sí. O sea, yo no sé si cae alguno como Raúl González Pardo, el piloto, ¿qué es lo que puede Bueno, yo me imagino suceder? Que ellos sí, y sobre todo en el caso Vamos de a hablar Raúl, del piloto, de dónde está el piloto, sí. Raúl González Pardo, y dice la producción, las denuncias de José Daniel Ferrer cuando regresemos también de la pausa.